Dios bendiga a los amigos, a los hermanos, a los que vienen por primera vez. Si hay algún amigo que venga por primera vez, levante su mano, por favor, sin compromiso ninguno. Ninguno. Ok, Dios le bendiga igual a los amigos que están aquí en nuestro medio. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, a la palabra del Señor. Vamos a leer en dos partes. Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y luego vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Pero primero vamos a leer Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer el 13 y el 14. Si alguno no tiene Biblia, voy a pedir a mi hermano Aarón que me ayude con los versículos. Si alguno no tiene Biblia, algún amigo, aquí puede leerlo en esta pantalla. Amén. Cuando lo haya conseguido, se puede colocar de pie, por favor. Ya va a estar un momentico sentado y reverenciamos la palabra del Señor. Y me confirma con un fuerte amén. Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo Jesús. Vamos allí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. ¿Cuántos lo consiguieron ya? Dice en el nombre del Señor, del 4 en adelante: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en Samaria, así como el que usted tiene que sentir en esta mañana, hermano, porque está en la casa del Señor y Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta mañana? Cierre sus ojitos. Dios Padre de misericordia, hoy estamos aquí en esta mañana para darte las gracias, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Dios mío, para que tu Espíritu nos hable en esta mañana, Señor. Yo te pido que tu presencia en esta mañana nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí en esta mañana, que use mi boca en esta mañana, Señor, para hablar a este pueblo, Espíritu Santo de Dios, y que esta palabra, Señor, que hemos leído, quede sembrada, Dios mío, en el corazón de ellos, Señor, y cause un efecto positivo, Señor, para el crecimiento de tu pueblo, de tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, usted que está de pie. Y he titulado esta mañana esta predicación: es necesario crecer. ¿Cuántos creen que es necesario crecer? ¿Pero crecer en qué?
Es la pregunta en esta mañana. ¿Crecer en qué? Ahora, ¿qué es crecer? ¿Alguien sabe qué es crecer? Quiero preguntarle a los hermanos en esta mañana, ¿qué es crecer? ¿Algún hermano que me ayude? De los que están aquí en esta mañana, ¿qué es crecer? ¿O qué significa crecer? Crecer significa ir en aumento, así de sencillo. Cuando usted nació en el hospital, usted no se quedó así de chiquito como nació, ¿verdad? Usted fue creciendo cada día. Ahora, ¿por qué el crecimiento es necesario? ¿Por qué es necesario? El crecimiento es algo inevitable. Todos los seres humanos, los animales, usted no puede decirle, usted se va a quedar así chiquito toda la vida. Cuando crecimos, mamá no nos pudo decir, usted no va a crecer y va a tener siempre los mismos 45 centímetros o 50 centímetros que tuvo cuando nació. No, el crecimiento es inevitable. A usted nadie lo encapsuló y le dijo, ¿sabe qué? No va a crecer más de ahí. Bueno, ahorita con la ciencia médica, por allá hay con la ciencia tan avanzada, hay unos cultivos que toman una fruta y la encapsulan allí en un plástico de una forma y crece de acuerdo a la forma. Pero el ser humano no es así. Ahora, cuando nosotros como cristianos venimos y nos convertimos, hace un nuevo nacimiento en nuestra vida. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos han nacido de nuevo? Y si usted no ha nacido de nuevo, hoy es el día que nazca de nuevo, hermano. Amigo que está aquí en esta mañana. Ahora, cuando usted nació de nuevo, empezó un crecimiento y un desarrollo en su vida cristiana. Así ya usted tenga 60, 70 años y ya no va creciendo. Antes va como disminuyendo, porque a medida que nos vamos poniendo como viejitos, como que vamos agachándonos ahí un poquito más. No vamos creciendo, vamos disminuyendo. Ahora, la vida cristiana, el cristiano siempre tiene que ir en aumento. Nunca puede quedarse allí enano, raquítico. Nunca puede quedarse allí siempre recibiendo lo mismo. Ahora, el gran problema de las iglesias hoy en día, y quiero que usted me escuche en esta mañana, hermano, el gran problema de las iglesias hoy en día es que la gente pasa años sentados en una iglesia escuchando, pero no crece. Y mire, hermano, yo analizando y el Señor hablándome esta palabra, y yo me hacía un análisis, ¿qué tanto he crecido yo? Porque el Señor me decía esta palabra, el gran problema de las iglesias hoy en día es que hay gente que lleva 10, 5, 15 años, 20 años y dicen, sí, yo he sido un cristiano allí, todos los días voy al culto, todos los días me congrego, yo pago los diezmos con fidelidad, yo ofrendo, yo ayuno, pero no crecen. No crecen en santidad, no crecen en unción, no crecen en la búsqueda del Espíritu Santo. Simplemente están allí y se quedaron allí enanos, raquíticos. Hay cristianos dentro de las iglesias que se quedaron allí enanos y no crecen. Y el pastor siempre dice, y el pastor cuenta, y dice, no, ahí está el hermano, pero bueno, él es un cristiano fiel, pero no se le puede delegar una ocupación, no se le puede delegar una función porque no tiene cómo soportarla. Ahora, el ser humano crece ¿para qué? Para soportar lo que se le avecina. Yo le pregunto en esta mañana, ¿un niño de 10 años puede levantar a un adulto? ¿No? Y vamos a hacer el ejemplo. Venga para acá, pastor. El otro pastor que tenemos aquí. Los dos pastores que tenemos aquí en la iglesia. Venga, pastor. Y vamos a hacer una dinámica aquí facilito. A ver, venga Sara. Venga usted también. Ahora, Sara está aquí chiquitita. ¿Cuántos años tiene Sara? ¿6? Ok. Sara hace 6 años nació en el hospital de Faca. Y cuando nació, ¿verdad, pastor? Usted la recibió, no sé cuánto midió la hija del pastor, 45, 50 centímetros. Pero hoy en día ya mide más o menos como 1 metro, más o menos como 1,20 metros. Fue creciendo. Ahora, Sara, hágame un favor, levante a su papá.
Álcelo. Trate de alzarlo. ¿Puede o no puede? No puede. Porque todavía no ha crecido lo suficiente. Ahora, el hermano Adrián sabe cuánto midió cuando nació. Pero sí ha crecido algo. Yo estoy seguro que el hermano Adrián cuando nació estaba bien chiquitico. Pero creció, algo creció. Pero a medida que ha crecido su desarrollo humano, también le ha dado la capacidad para soportar ciertas cosas. Ahora yo le digo, hermano Adrián, levante al pastor. Eso. Amén. Siéntese, hermano Adrián, siéntese, Sarita. Denle un aplauso al Señor. Siéntese, pastor. A medida que vamos creciendo, somos capaces de soportar ciertas cosas. Usted como cristiano, cuando está recién convertido, no puede soportar todo lo que le va a pasar en su vida cristiana. Pero usted necesita crecer. Cuando Pablo le escribe a los Efesios allí, le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. El cristiano no puede quedarse allí chiquitico toda la vida, no puede quedarse enano. El cristiano fue llamado para que todos los días vaya creciendo y cada día, así como lo dice la Biblia, sea como la luz de la aurora. Usted cuando mira en la mañana así que el sol va saliendo, de repente no le pega, pero un día, hermano, ese sol va creciendo allí, va creciendo minuto a minuto, va creciendo, y cuando usted se da cuenta, ya es un sol que nada lo puede tapar. Así es la vida cristiana. El cristiano fue llamado para crecer, para avanzar. Pablo le escribe a los Efesios y le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que se deja llevar por cualquier cosa. ¿Sí? Cuando los niños están así chiquiticos, así como están los niños que todavía no caminan, ¿para dónde los llevan? Para donde quieran. Papá y mamá lo agarran. Vamos para la calle, vamos para el supermercado, vamos para la iglesia, vamos para Faca, vamos para el hospital, vamos para el médico, vamos para cualquier lado. Lo llevan para cualquier lado. Pero cuando ya crece, inclusive se atreven a decir, yo para la iglesia no voy. ¿Verdad? Yo un día dije así, ya cuando me sentía hombrecito y ya sentía que estaba mayorcito, dije, no, yo para la iglesia no quiero ir, mamá. Yo para la iglesia no quiero ir. Ahora, yo encuentro en la historia bíblica, un hombre, allí en Hechos de los Apóstoles, donde leímos, y quiero que usted vaya conmigo y me siga en la Biblia, porque el pastor estos días ha hablado de crecimiento, y yo quiero continuarle la prédica al pastor. Crecimiento, es necesario crecer. Y yo me encuentro a un hombre llamado Felipe en Hechos de los Apóstoles. ¿Quién era Felipe? ¿Alguien sabe quién era Felipe? Padre, pastor, toca hacer una lámina con los 12 apóstoles. Felipe era uno de los 12 apóstoles que anduvo con Jesús. Felipe tuvo un nuevo nacimiento cuando Jesús se le apareció, y solamente con una palabra Felipe siguió a Jesús. Jesucristo un día se le apareció a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe se levantó, dejó lo que estaba haciendo y se fue. Ahora, Felipe empezó ese periodo, yo no sé cuánto tiempo estuvo con Jesús. Pero Jesús muere y se va al cielo. Viene el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que usted y yo hemos recibido allí en el día de Pentecostés. Y empieza la iglesia primitiva a crecer, hermano. En un solo día, 3,000 hombres y mujeres se añadieron a la iglesia primitiva por el poder del Espíritu Santo en el sermón que Pedro da allí afuera del aposento alto. Empieza allí la iglesia a crecer, y llegó un determinado momento cuando la iglesia tenía mucho trabajo por hacer, así como esta iglesia aquí de Faca tenía mucho trabajo por hacer, y los apóstoles empezaron a repartir comida, los apóstoles empezaron a hacer vendimia, los apóstoles empezaron de repente a hacer la labor económica que estaban haciendo, porque la iglesia había crecido. Y llegó un momento cuando la gente no tenía tiempo para predicar,
Y la gente, los apóstoles se sentaron y dijeron: no es justo, no es necesario que nosotros dejemos la predicación para servir a las mesas. Sí, hay que hacer el servicio en la obra del Señor, pero también hay que predicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger 7 personas llenas del Espíritu Santo de Dios que hagan esa labor por nosotros. Y dentro de esos cayó Felipe. Usted lo puede leer allí en Hechos de los Apóstoles, hermano. Yo le estoy resumiendo solamente para no hacer tan extenso el mensaje. Dentro de esos 7 cayó Felipe, diácono de la iglesia. Dios bendiga a los diáconos de la iglesia. Y empezó Felipe a servir comida, a llevarle el alimento a las viudas, allí de repente a visitar a un enfermo y a llevarle la ofrenda de amor. Empezó Felipe a servir allí en la obra del Señor. Pero en determinado momento, ¿qué pasó? Empezó la persecución. Empezó un hombre llamado Saulo, que estaba poseído por el diablo. Empezó a perseguir a los evangélicos, empezó a matar, mató a Esteban. Y empezó la iglesia a repartirse, empezó la iglesia a correr. Empezaron los apóstoles a correr. Y Felipe también fue uno de los que corrió allí y llegó a una ciudad llamada Samaria. Ahora, ¿qué quiero que usted me entienda en esta mañana? Que yo debo ser fiel donde Dios me colocó. Felipe hizo el trabajo con fidelidad. Ahora Dios, a través de la fidelidad, lo había promovido a algo mayor. Ahora Felipe llega a Samaria y empieza a predicar el evangelio, y se empiezan a sanar los enfermos y se empiezan a libertar los endemoniados. Ahora no era el Felipe que repartía comida, ahora no era el Felipe que hacía la vendimia, ahora era Felipe el evangelista, ahora era Felipe el que hacía la labor que Dios lo había mandado. Hermano, yo sé que aquí hay que hacer vendimia, yo sé que hay que trabajar, yo sé, hermano, que hay que hacer tantas cosas materiales, pero en lo que Dios lo puso a servir, nosotros debemos ser fieles a Dios, y Dios a través de eso nos va a promover. Dios a través de eso nos va a llevar a algo mayor. Dios mira tu fidelidad y mi fidelidad y dice: este es apto para hacer algo más en la obra de Dios. Pero Felipe empezó ahora a predicar. El diácono, el que hacía la comida, empezó a predicar. No se quedó allí. Felipe empezó a crecer. Y es un llamado para usted que está allí, hermano, que hoy en día no le está sirviendo al Señor. Es necesario crecer. Ahora, en nuestros tiempos hay un problema. O no le digo yo un problema. ¿Cómo le digo para que usted me entienda? Usted y yo tenemos la facilidad de que hoy en día se mueve mucho la profecía dentro de nuestras iglesias. Yo no encuentro a nadie diciéndole a Felipe: Felipe, es que Dios te tiene para algo grande. Así te dice el Señor: Dios te tiene para algo grande. Y quiero que me escuchen esta mañana con sabiduría. No estoy en contra de la profecía. Sé que Dios habla, sé que Dios dice, sé que Dios usa a quien quiere usar, sé que Dios usa hasta una piedra, hermano. Sé que Dios puede usar a cualquier persona para darnos una palabra. Pero hoy en día tenemos un problema dentro de las iglesias, y es que la gente anda persiguiendo la profecía. La gente, en vez de ser fiel, anda persiguiendo a ver quién me dice algo, qué Dios es lo que tiene para mí. Pareciera que somos videntes y estamos pendientes del futuro, a ver que Dios. No, hermano, usted tiene que centrarse en lo que Dios dijo que iba a hacer. Usted tiene que centrarse en lo que Dios lo puso a hacer. Usted tiene que hacer con fidelidad lo que Dios lo puso a hacer. Si Dios lo puso a limpiar las sillas de la iglesia, séale fiel a Dios limpiando las sillas de la iglesia. Si Dios lo puso de ujier, séale a Dios fiel en el ujier, y Dios lo va a promover. Hoy en día vemos dentro de las iglesias gente que no le quiere servir al Señor, porque la gente hoy en día quiere promoción, quiere que la gente los mire, quiere que la gente los aplauda. Ay, sí, tan bonito que canta. Ay, sí, tan bonito que predica. Ay, sí, tan bonito que hace tantas cosas. Pero en cuanto al servicio a Dios, nadie se quiere entregar al servicio a Dios. Felipe se entregó al servicio de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos. Y llegado el momento, Dios miró la fidelidad de Felipe y lo promovió a un servicio mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo crezco? Si
yo empiezo a ver la historia de Felipe, hermano, empiezo a ver cosas maravillosas allí donde leímos. Primero, escuche esto. Cuando mi vida espiritual crece, mi familia es impactada. Me preocupa que nadie dice amén, hermano. ¿Están bravos conmigo? Mi familia es impactada. Mi familia recibe eso, el crecimiento que yo estoy dando en la obra del Señor. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando yo voy a la historia bíblica de Felipe, me encuentro que Felipe tenía 2 hijas. Escuche, hermano Eliezer, tenía 2 hijas, así como el hermano Eliezer. 2 hijas. Pero dice la Biblia que las 2 hijas de Felipe eran profetisas. Cuando mi vida espiritual empieza a crecer, mi familia es impactada. Por eso miramos gente dentro de las iglesias que la familia no está en las mejores condiciones, que sus hijos están caminando fuera del concepto divino. Por eso encontramos gente dentro de las iglesias que, aunque son fieles, llevan 20 años sentados allí, hermano. Su familia no ha sido impactada porque mi familia no ha recibido el crecimiento que yo estoy dando en la obra del Señor. No me están viendo que yo crezco. Yo recuerdo cuando mi mamá empezó a servir en la obra del Señor, yo un día dije, yo quiero ser como mi mamá, porque yo veía el crecimiento de ella, yo veía el servicio, yo la veía predicar, yo la veía de repente cantar allí desde la banca, yo la veía servir y yo decía, yo quiero ser algún día como mi mamá. Entre estos días, hace como una semana, como 3 días más o menos, la llamé y le dije, mamá, ¿sabe qué? Yo un día quiero tomar el curso que usted tomó, yo quiero un día tomar la batuta que usted tomó, yo quiero recibirla de su mano, pero porque yo veo el crecimiento. Cuando la iglesia no crece, las familias son destruidas. Felipe empezó a crecer y su familia empezó a ser impactada. Sus hijas, que de repente habían nacido conociendo a Felipe el pescador, conociendo a Felipe al que estaba allá debajo de la higuera con Natanael chismeando, que un día le dijo a Natanael, ay, conseguí al hombre que habla Moisés en las escrituras, conseguí el que hablan los profetas. Y Natanael le dijo, ¿y de dónde es? Felipe le dijo, de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Yo pregunto en esta mañana, ¿de Faca puede salir algo bueno? ¿Ah? Ese era el Felipe que estaba desocupado allá, tirado debajo de la higuera, allá acostado. Tal vez las hijas se acostumbraron a ver a Felipe, el pescador allá, el que cuando no hay ribazón entonces se tira allá en el chinchorro y no lee la Biblia, no ora ni hace nada. Las hijas de Felipe, aunque la Biblia no dice cómo se llaman, se criaron viendo un hombre. Pero cuando Jesús apareció en su vida, empezaron a ver una transformación en Felipe, empezaron a ver un crecimiento, empezaron a ver que Felipe pasó el discipulado con Jesús, que Felipe estuvo allí en el aposento alto, que Felipe se congregaba, que Felipe andaba con Jesús, que Felipe empezó a servir en la obra del Señor, tal vez limpiando la silla, tal vez haciendo la vendimia, tal vez allí de Ujier, tal vez haciendo cualquier cosa en la obra del Señor. Y en determinado momento ya no vieron a Felipe como el mismo que repartía comida, no. Ahora empezó un hombre a ser transformado por la presencia de Dios. Empezó Dios a salvar las almas a través de Felipe. Empezó a levantar allí a los enfermos a través de Felipe. Los demonios, cuando veían a Felipe, salían corriendo. Ahora esas muchachas empezaron también a ser impactadas por el crecimiento de Felipe. Empezaron a decir, oh, es que mi papá ahora ya no es el mismo que era antes. Es que mi papá ahora ya no es el mismo borracho de antes. Es que mi papá ahora es un siervo de Dios. Ahora lo vemos predicando, ahora lo vemos cantando, ahora lo vemos con la corbata todos los domingos predicando y diciendo que Jesús salva. Cuando la iglesia crece, cuando yo crezco, mi familia es impactada. Mi madre, muy católica, criada en una familia católica, apostólica, romana.
muy creyente, muy devota a los santos, a tantísimas cosas. Un día se le apareció Jesús en el camino y la sanó de un cáncer en su cuerpo y empezó a caminar con Jesús. Y ese caminar con Jesús de mis padres impactaron la vida, mi vida y la vida de mis hermanos hasta el día de hoy. Que yo le decía a mi madre, yo sueño algún día tomar los pasos que ella tomó, pero porque yo veo ese crecimiento en ella. Ahora la pregunta es en esta mañana, a usted como padre, como madre de familia, ¿está creciendo en el Señor? ¿Estamos impactando a nuestra familia de acuerdo al crecimiento? ¿De acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros? Hágase la pregunta ahí en esta mañana. Los papás, las mamás que están aquí, ¿estamos creciendo para que nuestra familia sea impactada? ¿O estamos siguiendo los mismos evangélicos de siempre? Porque hoy en día encontramos hijos de cristianos decir, para yo ser evangélico como mi papá, no. Para yo ser evangélico como mi mamá, no. Porque mamá es evangélica allá en la iglesia, papá es evangélico en la iglesia, pero mamá en la casa no es cristiana, papá en la casa no es cristiano, mamá en el trabajo no es cristiana, papá en el trabajo no es cristiano. No, hermano, usted y yo debemos crecer y dejar de ser cristianos fluctuantes. Debemos dejar el enanismo, debemos dejar la pereza espiritual y debemos crecer para que nuestra familia sea impactada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo le hago un llamado en esta mañana, hermano. Y tal vez usted dice, esta palabra es muy dura, pero es la palabra que Dios me dio en esta mañana. Y esta palabra me ha hecho llorar a mí, hermano, también. Felipe empezó a predicar. Ahora, lo segundo, y quiero hablar solamente de 3 cosas. Sé que pasan muchas cosas cuando usted y yo crecemos. Lo segundo que experimentó Felipe a través de su crecimiento es que hasta el diablo tenía que correr. Mire, hermano, esto es maravilloso. Ahora Felipe pasó de ser el diácono que hacía la vendimia, el diácono que repartía la comida, el diácono ujier, el diácono que hacía el aseo en el aposento alto. Ahora empezó a ser el evangelista, Felipe el evangelista. Pero cuando yo voy allí al capítulo 8, hermano, me encuentro que Felipe llega a una ciudad llamada Samaria. ¿Cuál era la ciudad llamada Samaria? Esa misma Samaria donde la samaritana afuera de la ciudad había hablado con el maestro, con Jesús. Esa misma ciudad, allí en el pozo de Jacob, la que estaba allí. Esa misma ciudad. Pero Felipe llega a esa ciudad y se encuentra con un gran problema. Y es que en la ciudad había un brujo que tenía hechizado a todo el mundo. Un brujo que tenía el poder, que toda la gente hacía lo que él decía. Ahora llega Felipe, un evangélico lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, y empieza a predicar. Mire, hermano, y si usted lee esta historia es maravillosa. Resulta que el brujo se convierte. Y no solamente se convierte, empieza a ser el asistente de Felipe. Empieza a andar con Felipe para arriba y para abajo. Empieza a ayudarle a predicar. Empieza ahora la labor de conversión de Felipe. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando usted crece, cuando usted se llena del Espíritu Santo de Dios, cuando su vida espiritual no va en descenso, sino que va en aumento. Cuando nos empezamos a llenar de la presencia del Espíritu de Dios, ahí es donde usted tiene la autoridad para pararse y decir, ¿sabe qué? Mi familia le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios, la iglesia le pertenece a Dios, Cartagenita le pertenece a Dios. Pero ¿cómo se va a levantar usted si no está lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios? Si su vida no ha crecido. Mire, hermano, cuando una iglesia empieza a crecer, los brujos tienen que empezar a convertirse.
Los demonios tienen que empezar a correr. Los enfermos se tienen que sanar. Los paralíticos se tienen que levantar. Cuando una iglesia empieza a crecer, hermano, no hay barrera, no hay distancia, no hay nada que impida al mover del Espíritu Santo de Dios. Felipe llegó a Samaria. Con que tú eres el brujito que tiene impactada aquí a la gente, yo te tengo una buena noticia. Lo que dijo el hermano Eliezer: sobre uno hay alto, hay otro más alto. Y sobre ese alto hay otro más alto que se llama el Espíritu Santo de Dios, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, en el que usted y yo hemos crecido. Aleluya. Pero Felipe era una persona que había experimentado el crecimiento en su vida. Por eso hoy en día usted mira cristianos que el diablo hace y deshace con su vida, hace y deshace con su familia, hace y deshace. ¿Pero por qué? Porque no han crecido, no tiene la autoridad para levantarse, no tiene la capacidad para pararse y decirle: ¿sabe qué, Satanás? Hasta aquí llegaste, se acabó el problema. Como dijo el hermano Luis Pirela, se acabó la guachafita, se le acabó el bailecito, se le acabó lo que estaba haciendo. Yo hoy con toda la autoridad me paro y te reprendo en el nombre de Jesús. Pero el cristiano tiene que crecer. Esta mañana escuchaba a un predicador predicando sobre este hombre, Simón el mago. Simón el mago. Y este fue un hombre que se convirtió y empezó a servirle al Señor. Quiero decirle algo en esta mañana, hermano, y quiero que usted me preste atención. Mucha atención. Y me voy a quitar el micrófono porque no quiero que esto salga por las redes sociales que estamos transmitiendo en este lugar. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva experimentaba la presencia de Dios? ¿Sabe por qué Felipe tenía la autoridad de Dios para reprender un brujo y decirle: te callas, enmudece? A un demonio: te callas, enmudece. Porque habían crecido. Porque no eran cristianos raquíticos. Porque eran cristianos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día encontramos cristianos, hermanos, que tienen una pesadilla fea allí con el diablo y ni siquiera se pueden parar a reprender porque no tienen la fortaleza de Dios, porque no tienen la autoridad, porque no tienen la capacidad espiritual para levantarse y decirle: no, hasta aquí. Y vemos cristianos conviviendo en sus casas, inclusive con los mismos espíritus malignos. Y vemos cristianos dentro de las casas, dentro de las iglesias, que no, dejémoslo por la paz. Dejémoslo por la paz. Pero porque son cristianos que no han crecido, que están allí, como dijo Pablo en los Efesios, blandengues. Y perdónenme la expresión en esta mañana, hermano, pero yo no puedo irme en esta mañana sin decirle lo que Dios me dijo que le dijera. Felipe llegó a Samaria y se encontró con una ciudad llena, hermano, llena de una espiritualidad adversa,
Usted y yo hemos llegado aquí a Facatativá. Déjeme decirle algo, hermano. Aquí en este municipio, en esta localidad, hay brujos que se vinieron de Venezuela, que la economía los corrió de Venezuela y hoy en día están trabajando aquí en este barrio, hermano. Si la iglesia no se apercibe, si la iglesia no se levanta, si la iglesia no se arma de la armadura de Dios, si la iglesia no crece, si la iglesia no se fortalece con el Espíritu Santo de Dios, nosotros no vamos a poder ganar esta guerra, hermano. Pero la Biblia me dice a mí que nosotros no somos de los que retrocedemos. No, la iglesia no es la que retrocede, el diablo es el que tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Felipe llegó y se encontró con Simón y terminó siendo el asistente de Felipe. ¿Usted se imagina que el brujo que vive allá atrás se vuelva el asistente del pastor? ¿Ah? Y cuando el pastor vaya por Mosquera, va con el brujo en el carro. Que cuando el pastor va al culto de oración, el brujo aquí en el culto de oración. Que cuando el pastor va a evangelizar, el brujo sale a evangelizar y a decir: yo conozco un poder más grande, un poder más grande, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero la iglesia debe crecer. Y por último, y esta es la que menos nos gusta, por eso la gente no crece. La tercera cosa que pasa cuando crecemos es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos les gusta ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos les gusta ser guiados por el Espíritu Santo de Dios? Pero de verdad, hermano. ¿Sabe qué le pasó a Felipe? Usted lo puede leer allí, hermano, del versículo 26 en adelante. Ahora, Felipe llega a Samaria, empieza a predicar, se convierte el brujo, se empiezan a sanar los enfermos, se empiezan a levantar los paralíticos, los demonios empiezan a correr. Y Felipe está en un fuego de Dios maravilloso, está experimentando la gloria de Dios como nunca la había visto. Felipe está allí en esa campaña, hermano, allí. Y de repente un día Felipe estaba de repente allí orando, preparando allí lo que le iba a predicar a la gente. Y se le aparece un ángel. Se le apareció un ángel. Y le dijo: ¿sabe qué, Felipe? Recoja la maleta y váyase al desierto. Parece contradictorio. Es algo que no cabe en la lógica humana. Felipe está predicando, Felipe está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Ahora se le aparece un ángel de Dios y le dice: váyase al desierto donde no hay nadie a quien predicarle. Hubiéramos sido nosotros: el Señor reprenda al diablo, ese es el diablo que me quiere sacar de aquí. Felipe se le aparece un ángel y le dice: Felipe, aliste la maleta y se me va al desierto. ¿Y Felipe qué hace? Felipe no protesta, Felipe no reniega. Felipe agarra su maletica y se va al desierto. Sale de la ciudad. De repente los organizadores de la iglesia, los hermanos de la iglesia: ¿para dónde va Felipe? El Señor me dijo que me fuera al desierto. El Señor me dijo que hiciera esto. Dios me dijo: camine hacia allá, hacia esa dirección. Camine hacia eso que yo le tengo preparado. Y empezó Felipe a caminar hacia el desierto sin saber qué era lo que estaba pasando, solamente obedeciendo a la voz de Dios, a lo que el ángel le había dicho. Y Felipe empezó a caminar hacia el desierto. Y empezó a caminar, a caminar. Y dice la Biblia que de repente por el camino allí del desierto venía un carro allí jalado por caballos. Y de repente oyó la voz de Dios que le dijo: acércate al carro. Acércate al carro. Y Felipe: ajá, sí, Señor, ya me acerco al carro. Y Felipe se acercó ahí a la orilla del camino. Y dice la Biblia que dentro del carro venía un hombre etíope, un negrito. Venía allí dentro del carro.
y venía de Jerusalén. Iba por el camino. Y venía este hombre leyendo allí en el libro de Isaías. Venía leyendo. De repente compró una copia allá. Compró una Biblia allá en Jerusalén. Y venía el etíope leyendo. Dice: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, sino que se humilló y padeció por nosotros. Y venía este hombre leyendo allí. Y cuando llegó allí donde estaba este hombre llamado Felipe, Felipe le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo: ¿cómo me voy a entender si nadie me ha explicado? Y dice la Biblia que lo invitó a subir al carro y se fueron. Y Felipe le predicó a este hombre. Y llegaron a cierto punto cuando el hombre le dijo: bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Bueno, vamos de una. Le dio la doctrina como en 20 minutos, hermano, no se sabe en cuánto tiempo. Y de una vez lo bautizó allí. ¿Y qué hizo Felipe? Ahora, Señor, yo me bajo del carro. Y dice la Biblia que fue arrebatado de aquel lugar. ¿Qué haría usted? Le pregunto en esta mañana. ¿Qué haría usted si usted tiene un buen trabajo, donde tiene tiempo para su familia, donde tiene tiempo para Dios, donde no le falta nada económicamente, pero un ángel se le aparece y le dice: renuncia a ese trabajo y vete a cierto lugar? Los hermanos que dijeron que les gustaba ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué haría usted? Ahí es donde se complica el asunto. Ahí es donde los amenes se acaban. Felipe estaba pasando por un momento de gloria tan maravilloso, hermano. Inclusive la Biblia dice que Pedro había venido a ayudarle a causa de la iglesia que se había crecido en Samaria. Pedro había venido y recibían al Espíritu Santo de Dios. Estaban allí predicando, hermano. Dice la Biblia que inclusive Simón, el mago, había querido comprar la presencia de Dios. Estaba el mover de Dios tan maravilloso. Ahora Dios se le aparece a Felipe y le dice: váyase y predíquele al etíope. Técnicamente eso fue lo que le dijo. En vez de salvar a miles, ahora Felipe tiene que ir a salvar a uno. ¿Qué haría usted, hermano Luis Pirela? Pero Felipe no pensó ni por un momento. Ni por un momento lo que podía pasar. Felipe se fue. ¿Qué está pidiendo Dios que tenemos que soltar? Hay cosas que yo como cristiano para crecer tengo que soltar. Yo recuerdo cuando me reconcilié, cuando volví a los caminos del Señor. Recuerdo que un día tenía un buen trabajo. Estaba muy cómodo. Trabajaba solamente de lunes a viernes. El sábado me iba para la iglesia, me clavaba de cabeza, oraba, lloraba, le pedía al Señor misericordia para mi vida, buscando la presencia de Dios. El domingo estaba en la escuela dominical. Estaba muy cómodo, hermano. El trabajo, hasta una moto me habían dado para que yo me transportara. Estaba muy cómodo. No me faltaba la comida, el dinero, me pagaban bien. Pero recuerdo que un domingo, estando en la casa de mi mamá, hicimos el devocional. Y el martes ella viajaba a predicar una campaña hacia un sitio muy querido por nosotros, mi familia, y tenemos muchos amigos allá, una iglesia. Y yo todavía
yo sentía el deseo de irme con ella. Yo le decía, yo quiero ir, pero bueno, el trabajo, mamá, la responsabilidad. Y hicimos el devocional esa noche y nos acostamos. Yo al otro día salía en la mañana para el trabajo. Y recuerdo que estando dormido empecé a tener un sueño. Que se me apareció una columna así de luz, hermano, en el cuarto. Que yo me desperté y yo dije, ¿qué es esto? Y de la luz salió una voz que me decía, Eliseo, soy yo, Jesús. Renuncia al trabajo que tienes y vete con tu mamá. Vete con tu mamá a la actividad. Y yo le dije, Señor, pero da pena yo llegar mañana y decirle al patrón, ¿sabe qué? Si sabe contar conmigo, no cuente. Da pena. En mi humanidad me daba pena. Y él me dijo, renuncia, solo renuncia y vete. Yo me levanté, hermano, como a las 4 de la mañana, como trastornado de la cabeza, no hallaba qué hacer, no sabía qué iba a hacer. Me levanté, me alisté, me vestí, me fui en la moto, hermano. Y llegué a aquel lugar y lo que el Señor me había dicho me sonaba en la cabeza, me daba vueltas en la cabeza. Y el patrón casi nunca estaba en la mañana, él siempre llegaba a 8 de la mañana, nosotros llegábamos a las 6, empezamos a trabajar, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer. Y casualidad que ese día estaba ahí recibiéndonos. Cuando llegamos nosotros ya él estaba ahí, ya tenía algunas cosas hechas y eso. Y nos dijo, bueno muchachos, vamos a trabajar, esta semana está buena, que yo no sé qué. Bueno, lo que hacen los patrones normalmente, motivan a su grupo de trabajo. Y todos se fueron a sus labores y yo quedé ahí. Yo le dije, venga, yo quiero hablar con usted algo. Yo vine hoy a renunciar. Uy, ¿cómo así, Eliseo? ¿Cómo se le ocurre que usted va a renunciar así de repente? Sin darme tiempo para yo conseguir otra persona. Yo le dije, sí, si sabe contar conmigo, no cuente. Y me monté en la moto y me fui. Este hombre me ofreció, hermano, más dinero. Me hizo las 1001 promesas. Inclusive me ofreció regalarme la moto. Yo le dije, yo mañana le mando la moto con mi hermano. Me dijo, listo, no hay ningún problema. Y me fui para la casa. Llegué a la casa, mi mamá me dijo, mi hijo, ¿qué hace aquí? Yo le dije, mamá, me voy con usted para la campaña. Reuní mi maleta, agarré una biblicita vieja que tenía, la eché entre la maleta y me fui. Para mi sorpresa, hermano, es que estábamos allá en la actividad, una actividad gloriosa, maravillosa. Dios estaba haciendo cosas tremendas esa semana. Yo estaba allí en la banca, estaba recién reconciliado. Mi papá me había colocado una disciplina, que era mi pastor. Me había dicho, siéntese ahí 8 meses hasta que yo le diga. Y yo estaba sentado ahí, pero estaba disfrutando de la gloria de Dios. Y un día, el viernes, estábamos allá en la casa, cuando llama a mi hermano y me dice, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? La persona que contrataron para reemplazarlo tuvo un accidente en la máquina donde usted trabajaba. Yo trabajaba en un aserradero, hermano, procesando madera para machimbre, para machimbrado, para el techo. Y trabajaba con un motor trifásico de unos 50 caballos de fuerza, que tienen muchísima fuerza. Y trabaja a unas revoluciones muy altas. Y si usted se descuida el palo, hermano, se le regresa y lo puede matar. Y estaba este muchacho trabajando, una persona con experiencia. Él ya había pedido antes trabajo ahí en esa empresa y no había sido posible recibirlo. Y estaba este muchacho trabajando al ritmo, hermano. Eso es un ritmo violento, metiéndole madera a esa máquina. Y de repente se salió una tira de esa máquina partida con una punta, hermano, y se le incrustó aquí debajo de la clavícula, justo debajo de la clavícula. Le movió las vértebras de la columna, hermano. Este hombre quedó totalmente paralizado. Su cuerpo se empezó a transformar, inclusive la cabeza se empezó como a desfigurar, como a agrandarse, hermano,
fue tan duro el golpe, lo llevaron a Caracas, a los mejores neurocirujanos que tiene Venezuela. Pagaron la operación, hermano, hicieron colecta, inclusive yo mandé dinero en ayuda para este muchacho, para su familia, para sus hijas. Empezó ese muchacho un proceso tan terrible, pero yo estaba ya en la finca y yo solamente le decía: gracias, Señor, por de lo que me salvaste. Cuando un cristiano empieza a crecer o crece, empieza a dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Muchos de los cristianos se estrellan en decisiones que toman. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque no se dejan dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Dios le dice es por aquí, nosotros queremos ir por aquí. Cuando Dios nos dice camine para allá, nosotros queremos caminar para allá. Este hombre Felipe estaba viendo lo más espectacular de su vida. Tal vez estaba pasando por lo que él había soñado, pero Dios se le aparece y le dice: váyase al desierto. Ahora yo le pregunto en esta mañana: ¿nuestra vida se rige por la voluntad de Dios o se rige por mis designios? ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? Cuando la iglesia empieza a crecer, empieza a caminar hacia donde Dios está. Empieza a caminar hacia el plan de Dios. Empieza a caminar hacia lo que Dios le dijo. Empieza a caminar hacia eso maravilloso que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Este hombre Felipe, hermano, empezó a caminar haciéndole caso a Dios. No importa, Señor, yo voy para el desierto. No importa, Señor, yo tengo que renunciar a esa amistad. No importa, Señor, si tengo que renunciar a ese trabajo, lo voy a hacer. No importa, Señor, si yo tengo que cambiar mi vestimenta para crecer, yo lo voy a hacer. Porque hay muchas cosas que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Hay muchas cosas que yo tengo que sacar de mi vida, pero la pregunta es: ¿las estoy sacando? ¿Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios? ¿O estoy allí, nací de nuevo, ya Jesucristo es mi Salvador, ya Jesucristo me salvó con su sangre, ya Jesucristo me perdonó, pero estoy allí, fluctuante allí, para que el pastor todos los días me dé leche, pastor? No me vaya a dar carne, no me vaya a dar arroz, no me vaya a poner un cargo en la iglesia porque usted sabe que yo no puedo. Ay, pastor, es que, ay, Dios mío, es que yo no tengo la capacidad. Ay, pastor, no, hermano, no importa que de repente usted se considere fuera de la capacidad. Dios es el que capacita, Dios es el que da la habilidad, Dios es el que da el amor por su obra, Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? Hágase un análisis allí, rapidito en su vida. ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? Las iglesias de hoy en día crecen, hermano, numéricamente. Y usted mira que el templo se llena. Ahora, espiritualmente, ¿cómo estamos? Como decía mi pastor el otro domingo, ¿con cuántos de los que están aquí cuenta Dios? Yo ese domingo estaba sentado allí, y cuando el pastor dijo esta palabra, ¿con cuántos cuenta Dios? Yo me hice un análisis inmediatamente, hermano. No porque yo sea más que los demás o más que ustedes, no. Yo me hice un análisis inmediatamente. Yo dije: ¿Dios cuenta conmigo o no cuenta conmigo? Y le dije allí al Señor ese día: Señor, yo quiero que tú cuentes conmigo, y voy a hacer humanamente lo que pueda para que tú cuentes conmigo. Ahora yo le invito a que se coloque de pie, por favor.
Ya estuvo una horita sentado, ya descansó. Es necesario crecer. Si yo soy un niño fluctuante, cualquier cosa me lleva para cualquier lado. Por eso es que hay cristianos dentro de las iglesias que cuando tienen un problema se echan a morir. Por allá había un hermanito que cuando tenía problemas con el diablo se tiraba al charco. Y íbamos con mi papá a tratar de rescatarlo. Mi papá era el pastor de él. Y uno lo encontraba con un chorecito, sin camisa, en el calor que hace en el Amparo, hermano. Los que han estado en el Amparo saben que hace calor. En un cuartico bien bajito, bien oscuro, tirado en un chinchorro, tieso, y solamente hacía solamente se escuchaba un lamento, un quejido. Y tocaba llegar a decirle: venga, hermano, levántese. Levántese, Dios está con usted. Pero no crecía. Se levantaba. Era como cuando usted le echa gasolina a un fogón allí, a un incendio. Le duraba la gasolina como 2 meses. Y a los 2 meses tocaba otra vez el pastor: venga, hermano, levántese, por favor. Dios está contigo. Y volvía otra vez la palabra. Y volvía y le duraba la gasolina 2 meses. Así hasta que terminó sirviéndole al diablo otra vez en el mundo. Después de que Dios lo había sanado, hermano, de una enfermedad terrible, que ese cuerpo estaba paralizado, ahora termina sirviéndole a Satanás. ¿Pero por qué? Porque no crecemos, iglesia. Porque no me fortalezco. Hoy en día hay cristianos que con cualquier problema empiezan a mirar hacia otro lado. Ay, Señor, ay, Señor. Hoy en día hay cristianos que como no tienen fundamento de la palabra, como no tienen comunión con el Espíritu Santo, como no crecen espiritualmente, sale un loco diciendo: ay, es que Dios me dijo tal cosa. Entonces corremos, porque somos tan fluctuantes que nos mueve cualquier cosa. Y ahorita hay cualquier cantidad de palabras andando en las redes sociales, en la calle. Ahorita conseguimos gente diciendo que son Jesucristo. Ahorita conseguimos gente diciendo que son cualquier cosa. Y hay cristianos que un día aceptaron a Jesús, que nacieron de nuevo y andan corriendo detrás de esa gente, porque son niños fluctuantes. Porque no crecen. Porque no están cimentados en la palabra, porque no saben qué es lo que esta Biblia dice, porque nos ocupamos de tantas cosas y lo que menos hacemos es estudiar esta palabra. Lo que menos hacemos es arrodillarnos y decirle: Señor, ayúdame a crecer. Señor, ayúdame. Porque hoy en día hay tantos cristianos dentro de las iglesias que son niños fluctuantes, que tenemos el ojo puesto en el hermano, y cuando el hermano comete un error, porque es un ser humano, entonces mi fe mengua. Que tenemos el ojo puesto en el pastor de la iglesia, y resulta que el pastor que está aquí, que es una persona que es de Dios, y yo le aprecio y le admiro, y trato de hacer lo que él me dice, y trato de corregirme en lo que a mí me corrige. Pero yo no tengo los ojos puestos en él, porque él es un ser humano y puede fallar. Yo tengo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El que dijo: sean a mí, sean a ser santos, porque yo soy santo. Ese que dijo. ¿Por qué hay cristianos así dentro de las iglesias? Que tenemos el ojo puesto en el hermano.
que tenemos el ojo puesto en el pastor, cuando nuestra mirada viene de Dios, cuando mi mirada debe estar anclada a Dios, porque no crecemos, iglesia, porque no crecemos, porque hoy en día hay gente dentro de la iglesia que debería estar ministrando y todavía están allí tomando lechita. Yo no puedo irme sin decirle esta palabra, hermano. Hay gente dentro de las iglesias que debería estar al frente cumpliendo lo que Dios le dijo que iba a hacer con ellos, pero todavía estamos allí. Ay, no, niños fluctuantes. Niños fluctuantes que están allí esperando que, hermano, que la venida de Cristo se acerca. Y usted, hermano, debe prepararse. Usted debe crecer. Dios no va a llevar allá gente, niños fluctuantes. Dios va a llegar allí gente a la estatura de Cristo Jesús, espiritualmente hablando, hermano. Así como lo dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Usted debe pararse. El ser humano espiritual debe pararse y decir: ¿a qué estatura estoy de Dios? ¿Me parezco a Dios o no me parezco a Dios? Oh, hermano, esta palabra a mí me ha quebrantado tremendamente. Y yo le pido a Dios que usted que está aquí en esta mañana pueda crecer, pueda crecer, pueda crecer, pueda crecer, hermano, pueda crecer, que de aquí a un año usted no sea el mismo cristiano de hoy, que usted un día, en un año, sea alguien diferente, sea una vasija útil en las manos de Dios. Que usted no se quede ahí como está. Que usted crezca. Que usted crezca cada día hacia la plenitud de Jesucristo. Cierre sus ojitos por un momento y diga: hágase un análisis allí en su vida. Hágase un análisis de estatura. Tome la regla de Jesucristo y mírase allí espiritualmente. Diga: ¿cómo estoy? Soy un niño fluctuante. Soy un adolescente. O ya soy un adulto, una persona grande. Alguien con el que Dios cuenta. Hágase un análisis allí en silencio, hermano. Pero yo quiero que todos en esta mañana nos analicemos aquí delante de Dios. Tal vez usted estaba esperando en esta mañana un mensaje que le dijera: tranquilo, yo estoy contigo. Sí, hermano, eso lo sabe usted, que Dios está con usted, que todos sus problemas están en las manos de Dios, pero es necesario crecer. Hágase un análisis allí, pregúntese: ¿estoy creciendo o no estoy creciendo? Hace un año era el mismo evangélico de ahorita. Si hace un año hacía lo mismo que hace ahorita, usted no está creciendo. Usted está allí estancado, hermano. Y Dios no viene a buscar una iglesia estancada. Dios viene a buscar una iglesia que se levanta, que crece, que sirve, que le busca, que se llena de la gloria de Dios todos los días. Mi alma te alaba, Jesús. Señor, he predicado tu palabra, Señor. Esta palabra que es como un martillo que golpea el corazón, Señor, pero que es necesaria. Yo digo como dijeron los apóstoles: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor, si solo en ti encontramos la palabra?
¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solo en ti encontramos la salvación de nuestra alma. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo en ti encontramos la fortaleza de vivir. Oh, hermano, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Llénate en esta mañana de Dios. Llénate en esta mañana de Dios. Llénate en esta mañana de Dios. Deja que el Espíritu Santo te restaure. Deja que el Espíritu de Dios te ministre en esta mañana. Y si tú eres uno de esos que no puede crecer y dice, hermano, yo quiero que oren por mí, yo quiero crecer, yo quiero ser un día un cristiano útil en las manos de Dios, yo le invito a que pase por este lugar, hermano. Aquí no estamos para afrentar a nadie, aquí no estamos para señalar a nadie, aquí no estamos para decir, ay, es que el hermano no crece, no. Aquí estamos es para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, porque tal vez no estamos creciendo, porque Dios está contando con nosotros, pero nosotros no estamos dando la talla a lo que Dios necesita. Adore a Dios, hermano. Adora a Dios por un momento. Abra su boca y adora a Dios. Abre su boca y adora a Dios. Abre su boca y adora a Dios. No se preocupe por lo que va a decir el hermano. No se preocupe por lo que va a decir el amigo. Si usted quiere, hermano, que Dios le ayude, pase a este lugar, pase a este lugar. Vamos a orar aquí, hermano. Vamos a que Dios nos fortalezca en este día, a que Dios nos restaure, a que Dios nos vivifique, a que Dios nos riegue como un plantío y podamos crecer. Porque hay personas que no están creciendo hoy y están aquí en esta mañana. Hay personas de las que están aquí que todos los años es el mismo cristiano de siempre, que todos los años es el mismo cristiano de siempre y no puede crecer nada. Pero hoy aquí está el Espíritu Santo de Dios, que Él te ayuda, 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 Él te ayuda en esta mañana. Si tú quieres que Dios te ayude en esta mañana, pase a este lugar, por favor. Pase a este lugar, que Dios está aquí en esta mañana. Hay gente que Dios los ha llamado, pero que están allí estancados en el mismo lugar de siempre. Camine hoy a este lugar. El que quiera crecer, camine hoy a este lugar. Arrímese un poquito más para acá, por favor. Denle espacio a los que están allí atrás. Aquí está el Espíritu Santo de Dios, hermano, en esta mañana. Si usted siente que su vida ha sido la misma de siempre y que no está creciendo, pase a este lugar. Vamos a hacer una oración en esta mañana para que Dios le vivifique, hermano. Mire, hermano, Dios es tan poderoso vivificando a aquel que está muerto, que un día Dios tomó la vara de Aarón y la colocó en el lugar santísimo. Y dice la Biblia que cuando la vara salió tenía hoja y tenía fruto, hermano. Si usted está muerto en esta mañana, no se preocupe. Aquí está el que dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Aquí está el que vivifica. Aquí está el que restaura. Aquí está el que levanta. Adore a Dios en esta mañana. Cierra tus ojitos y adora a Dios. Si tú no puedes sentir nada, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está el que dijo: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Levántate y crece, levántate y crece, levántate y crece, levántate y crece. Es tiempo de crecer, hermano. No es tiempo de quedarse estancado. Dios viene por una iglesia preparada.
¿Cuántos niños fluctuantes sabemos aquí en este lugar? Que deberíamos estar sirviendo, pero estamos allí tomando allí todavía de una cuchara, tomando de un biberón espiritualmente. Pero Dios está aquí en esta mañana. Adora a Dios, hermano, adora a Dios por un momento. Usted que está allá atrás, que de repente ya ha crecido, adora a Dios, hermano, abre su boca y adora a Dios. Oh, aleluya. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Señor, adórale por un momento. Oh, Espíritu Santo de Dios, restaura esta vida, Señor. Restaura esta vida, Señor. Restaura esta vida, Señor, con tu Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, llena estos corazones, Señor. Porque aquí hay vidas que te necesitan, Señor. Aquí hay vidas que te necesitan, que tienen que salir del estancamiento ahora. Venga, si me queda. Tienes que salir de ese estado, mujer. Tienes que salir de ese estado. Tienes que salir de este estado. Dios no te trajo a este lugar para que te quedes enana, no. Dios te trajo a este lugar para que le sirva. Dios te trajo a este lugar para que fructifique. Tienes que salir. Sal de ese estado ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ahora todo lo que nos sirve, todo lo que afecta el crecimiento ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo de Dios, yo reprendo toda apatía, todo conformismo, en el nombre de Jesús. Todo aquello que estorba al crecimiento integral de la iglesia, en el nombre de Jesús. Todo ataque demoníaco, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, hermano. Usted que ya atrás, ayúdeme. Esta gente necesita una restauración del Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, toca esta vida, Señor. Toca esta vida. Restaura, Señor. Restaura lo que se ha apagado en ella. Mira cómo Dios te toca, mujer. Déjalo. Si tienes que llorar, llora. Suéltate allí en la mano de Dios, que Dios está contigo. Toca esta vida, Espíritu Santo de Dios. Toca esta vida ahora. Quebranta lo que nos sirve, Señor. Ahora, Espíritu de Dios. Ahora, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu de Dios, esta vida. Todo lo que le impide crecer a ella, Señor. Todo lo que le impide crecer. Ahora, Espíritu de Dios. Ministra esta vida, Señor. Y yo quiero que toda la iglesia haga una oración conmigo en esta mañana. Todos, incluidos los músicos, quiero que paren la música por un momento. Y todo la vamos a hacer en esta mañana. No importa si usted no pasó, pero quiero que lo diga fuerte, hermano. Que el diablo te oiga en esta mañana.
Y quiero que repitan todos conmigo, todos, los niños, los adultos, los jóvenes. Diga: Señor Jesús, ayúdame a crecer. Quita de mí toda pereza espiritual, toda apatía, todo conformismo, todo lo que no sirve. Quita de mí todo aquello que no me deja crecer. Y ayúdame, Señor, a crecer cada día en tu palabra, en tu espíritu, en la unción, en la adoración. Ayúdame, Señor. Clámele en esta mañana, iglesia. Dígale: ayúdame, Señor, a crecer. Que cuando tú vengas, tú me levantes, Señor. Dígale allí al Señor: Señor, yo no quiero quedarme enano. Ay, Señor. Oh, Dios, ayúdame. No importa que me duela, Señor. Ayúdame a crecer hasta donde tú diseñaste mi vida para mí, Señor. Dígaselo al Señor: hermano, ayúdame a crecer. Yo no quiero ser el mismo evangélico de siempre. Yo no quiero ser el mismo cristiano de siempre. Oh, Dios de misericordia, restaura nuestra vida, Señor. Restaura nuestra vida, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Que esta iglesia crezca, Señor, tanto numéricamente como espiritualmente, Señor. Que el que está ahí sentado, Señor, un día pueda servirte, Señor. Que el que está allí postrado, Señor, pueda levantarse y pueda ser una lumbrera en medio de este pueblo, en medio de esta sociedad. Que el diablo sienta que aquí hay una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. De los que pasaron aquí a este lugar, ¿hay alguien que todavía no haya aceptado a Jesús como su Salvador? De los amigos que están aquí presentes, ¿hay alguien que quiera darle la oportunidad al Señor en esta mañana de crecer, de nacer de nuevo? Las jóvenes, ¿ya eres cristiana? ¿No? ¿Y tú? ¿No? ¿Quieres aceptar a Jesús? No quiero meterte miedo, pero quiero que me mires un momentico. Todo lo que está pasando, lo que tú miras en Venezuela, lo que se va a mirar en otros días, todo lo que está pasando solamente me dice una cosa, y es que la venida de Cristo está cerca. Está más cerca que cuando creímos. Yo creí hace muchos años en el Señor y nunca me había preocupado por decirle esto a la gente. Cristo está a la puerta, iglesia. No es tiempo de mirar atrás. No es tiempo de ser niños fluctuantes. Es tiempo de crecer. Es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de recibir a Jesús como tu Salvador. Cristo te ama. Por eso te habla en esta mañana y te dice: ven. Él te espera con los brazos abiertos. ¿Tú crees que toda esa gente que se murió en Caracas, allá en Venezuela, sin aceptar a Jesús, un día no tuvieron la oportunidad?
Yo estoy seguro que sí. Porque Dios a todos nos da la oportunidad. Pero los que se murieron y se fueron sin el Señor y están hoy con el dolor del mundo en un lugar de tormento, recibiendo una condenación, se fueron teniendo, yo estoy seguro que no solamente una, dos, tres, miles de oportunidades que Dios le dio. No desaproveches hoy que tienes la oportunidad, que nada ha pasado. Aquí es donde toca buscar a Dios, cuando nada ha pasado. Si no quieres, yo solamente le pido a Dios que te dé otra oportunidad de recibir. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tribútele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Adore a Dios. Cierre sus ojitos por un momento y adora a Dios. Dígale: Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer, Señor. Que yo deje de ser el mismo que soy siempre. Y que vaya como la luz de la aurora, en aumento, en aumento, en aumento. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mientras usted alaba al Señor, hermano, voy a dejar a mi pastor. Continúa por este lugar. Esta es una iglesia que Dios le habla estas palabras porque la ama. Amén. Y porque yo sé que vamos a crecer en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si sus hijos no vienen a la iglesia, no importa. En algún momento ellos van a estar aquí. Hoy usted está aquí fruto de la oración de otros, de sus papás, de algún familiar. Dios obra por sendas misteriosas, hermano. Pero de que crecemos, crecemos. ¿Cuántos dicen amén? Para crecer hay que alimentarnos. Y este es nuestro alimento, amén. ¿Cuántos lo tienen? Si usted no tiene Biblia y quiere crecer, comience comprando una Biblia. Porque ese es el sustento espiritual que nutre el espíritu. Cuando usted está pequeño o quizá cuando usted está enfermo le dicen tiene que comer algo que le alimente. Quiere decir que usted no va a ir a la panadería ni va a ir por ahí a la esquina. Usted va a ir y tiene que alimentarse de algo que le nutra, que le sostenga, para que cuando venga la enfermedad sus defensas estén fortalecidas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos recibieron esta palabra de parte de Dios en esta mañana? Yo sé que usted vino a recibir de Dios, hermano. Y estamos en momentos de estar a cuentas con el Señor. Amén. Y antes de pasar a una parte que quiero en esta mañana compartirles, vamos a orar rápidamente por un niño, Matías José Galván Zambrano, de 9 meses. Y su mamá, si pueden pasar por aquí rápidamente. Vamos a orar por este bebé, amén. Ustedes han visto cómo en Venezuela Dios ha guardado la niñez. ¿Sabe por qué? Ahorita quiero leerles un texto de la palabra. ¿Sabe? Porque los niños, acérquese un poquito más. Los niños no tienen la culpa de lo que azota al país y a la nación. Quizás Dios ha tenido que exterminar casas que eran recintos de brujería, de hechicería, de ocultismo, personas que se dedicaban a eso. Usted no sabe, hermano, pero usted ve que en la mayoría se salvan los bebés, los niños. Eso nos da una alegría. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esos niños, hermano, no tienen la culpa. No voy a decir que no haya tal cual, que no haya perecido, claro que sí, pero qué bueno que lo que dice la palabra se cumple. Los niños son de Dios y el reino de los cielos es de los niños, y el que no se haga como un niño no entrará en el reino de Dios. Amén. Bien, hermano, le pido que estemos de pie. Que Dios bendiga a Naiglenis Zambrano,
La felicito por traer a su niño a la presencia de Dios en esta mañana. Y vamos a orar. Usted tiene una responsabilidad con él. ¿Sí sabe cuál es? No es solamente darle pecho, leche, comida, la fruta, la ropita. Es instruirlo en la palabra del Señor. No solamente decir, sí, yo sé, es hacerlo. Amén. Esa es la tarea que Dios le ha encomendado. Porque la Biblia dice, Naiglenis, que herencia de Jehová son los hijos. Este niño, aunque Dios se lo dio a usted, no le pertenece, es de Dios. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Amén. Bien, vamos a orar por él. Présteme el niño. Ayúdeme aquí, hermana Desiree. Póngase de pie, el que puede hacerlo. Extienda sus manos hacia este lugar. Vamos a orar por Matías José. Tiene 9 meses. Yo creo que yo puedo solo, sí. Se porta bien. Vamos a ponernos en pie, hermano. Ya no vamos a ir, tranquilos. Bueno, desde pequeñito le gusta ya predicar, quizás, mire, ya le gusta el micrófono. Cierre su vista y oremos por Matías José. Padre que estás en el cielo y en este lugar, oramos por la vida de este niño. Oh Dios maravilloso, oh Dios poderoso, y oramos por esta mujer, Señor. Padre amado, dale sabiduría, Señor, a esta muchacha. Dale sabiduría, Señor, para que pueda criar y instruir a Matías José en la plena instrucción de tu palabra, Señor. Pido que sobre este niño repose tu bendición, lo guardes, lo protejas, lo libres de enfermedades, lo guardes del peligro, lo guardes, Señor, oh Dios, de toda acechanza, de las tinieblas, y que él pueda crecer, Dios mío, en el pleno conocimiento de la palabra, y que él pueda, Señor, un día reconocerte en su corazón como su único y suficiente Salvador. Padre amado, glorifícate. Haz en él una obra maravillosa. Sabemos que ya tu propósito está trazado con este niño. Cumple tu propósito en él, Señor. Bendígalo, Señor, guárdalo de enfermedades, de pestilencias, y que todo lo que él necesite para su crecimiento, tú te lo puedas conceder, Señor. Pedimos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre Matías José Galván Zambrano en este día, y usted diga un fuerte amén. Que Dios te bendiga. Que Dios se lo bendiga, se lo cuide, y la tarea es suya. El niño no tiene la responsabilidad es suya. Acérquelo a la casa del Señor, acérquelo a la palabra de Dios. Dios me les bendiga. Que Dios bendiga a esta muchacha. Puede tomar asiento ahora sí. Quiero leer unos versos de la palabra del Señor antes de pasar a los anuncios. Quiero que hagamos algo muy importante en esta mañana, porque algunos cristianos me han escrito, algunos hermanos, hermano, ¿por qué pasa tantas cosas en Venezuela? Hermano, ¿por qué uno tiene que ver todo esto? Hermano, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Quiero leer en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Y vamos a leer una de las razones por las cuales Dios envía juicio a una nación. Porque la Biblia dice que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por el poder del Señor. Amén. Capítulo 14, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Esté atento a lo que dice la palabra, hermano. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno
consultado por ellos, háblales, le dice Dios a Ezequiel, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ojos, que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y estableció delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mí, cuando el profeta en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que te consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más de todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Sabemos, hermano, que Dios abomina la idolatría, la hechicería, y nos duele, hermano. ¿Cuántos han visto noticias estos días? Nos duele bastante, hermano. Nos entristece. Yo ya casi he optado por no revisar el celular, porque cada vez aparecen nuevas cosas y nos entristecemos, hermano. Pero la palabra explica los motivos y las razones por las cuales el Señor envía su juicio. No es cosa de hombres, hermano. No es cuestión de hombres. Es que cuando el hombre se desvía de la palabra, hermano, ahora estamos en días, hermano, donde todo esto enseña y nos habla que el Señor viene por nosotros, amén. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Pero hay que pedirle a Dios misericordia, porque quizá usted se ha vuelto de sus malos caminos, pero hay mucha gente que no hacen la voluntad de Dios. Y vamos a pedir por Venezuela en esta hora, hermano. Y yo sé que aquí hay bastantes. Levanten la mano a los hermanos colombianos que están aquí. Amén. Y levanten las manos si hay hermanos venezolanos. Amén también. Acérquesele a un hermano colombiano, el venezolano. Acérquesele. Póngase de pie. Ayer traté de buscar una bandera de Venezuela, hermano, y no la encontré. De Colombia sí encontré, porque eso está en el Romboy y están vendiendo. Pero de Venezuela no. Acérquese a un hermano de Colombia y un hermano de Colombia, y vamos a hacer una oración especial.
Hay que volvernos. Lo que el Señor le está diciendo ahí en pocas palabras, le está diciendo: justos pagan por pecadores, está diciendo el Señor. No, pero si yo me vuelvo al profeta y soy librado, ¿qué va a pasar conmigo? Pagará también por la rebelión del pueblo, por la rebeldía del pueblo. Vamos a hacer una oración especial por este país, Señor. Oremos a Dios por Venezuela, hermano. Es cierto que su corazón se